Y ya está. Sale. Entonces, pues nada más para recordar y también para tener aquí en las notas, pues, la definición presente. Pues vamos a anotar la definición de ser deducible, ¿no? Entonces, sea, sea SL un sistema formal. Acuérdense que el sistema formal pues debe tener tres elementos, que es nuestro conjunto de símbolos, nuestro lenguaje formal y nuestro conjunto de reglas de inferencia, ¿no? Eh, ay, um, sea un delta, subconjunto de nuestras fórmulas bien formadas, y sea una A, una fórmula bien formada. Decimos que A es consecuencia lógica de phi, perdón, de delta, o que delta deduce A si existe una sucesión finita y A1 y así hasta N de fórmulas bien formadas, fórmulas bien formadas de L, de tal manera que la última pues tiene que ser nuestro elemento A y todas las demás son elementos de phi. La defino como o consecuencia de alguna de las anteriores, ¿no? Y entonces, pues hoy vamos a probar un pequeño teoremita. Y el teorema dice lo siguiente. Entonces, sea ese un sistema formal, sea SL un sistema formal, y sean gamma y delta subconjuntos de phi, y A y B elementos de phi. Entonces, inciso A, para todo C que pertenece a gamma,
Gamma deduce C. Ah, bueno, no lo puse acá arriba, pero mm, acá en el azul. Y lo delimitamos por gamma deduce A, ¿no? Ahora sí. Entonces, inciso B. Si gamma es un subconjunto de delta, si gamma es un subconjunto de delta, eh, y delta satisface A, entonces gamma satisface A, ¿no? Inciso C, si gamma deduce A y A deduce B, pues entonces gamma deduce B. Inciso D, si para cada BI que pertenece a delta se tiene que gamma satisface BI, y delta satisface A, entonces gamma satisface A, y el inciso E, que también se le conoce como el metateorema de la finitud, nos dice que si delta satisface A, existe un subconjunto finito gamma, existe gamma un subconjunto de delta finito, tal que gamma satisface. Entonces, antes de empezar a hacer las pruebas, nos déjenme ver si me equivoqué enunciando alguno. Ok, entonces, pues vamos a probarlo. El primero que nos dice, tenemos un conjunto gamma de fórmulas bien formadas y tenemos un elemento gamma, un elemento C de ese gamma. Y entonces queremos ver qué gamma prueba C o deduce C. Entonces, para eso tendríamos que nosotros exhibir una lista finita de elementos de gamma, de tal manera que el último elemento de gamma, pues sea C. ¿De qué tamaño tiene que ser esa lista y quiénes tienen que ser esos elementos? Pues únicamente basta C y ya acabamos, ¿no?
Entonces, para el A, CAC que pertenece a gamma. Y entonces lo que queremos ver es que gamma deduce C. Es decir, lo que queremos ver es que existe una lista finita, A1 y así hasta AN, de tal manera que el AN pues sea C y los AIs sean elementos de gamma o deducciones de anteriores, ¿no? Pero pues justo si tomamos la lista como de tamaño 1, pues entonces ya acabamos, ¿no? Si tomamos n igual a 1, pues entonces nuestra lista solo es A1 y hacemos A1 igual a C. Pues entonces C está cumpliendo todo lo que está diciendo acá arriba, ¿no? Todo esto. Y entonces pues eso prueba que gamma prueba C. Por lo tanto, gamma deduce C. Para el inciso B, tenemos que gamma es un subconjunto de delta y que gamma prueba A. Entonces hay que ver que gamma prueba A. Entonces, supongamos que gamma es un subconjunto de delta y que gamma prueba A. Entonces, lo que hay que probar es que delta satisface A, deduce. Entonces, ¿cómo le hago? Pues, por hipótesis, como gamma deduce A, pues entonces existe una lista finita y A1 y así hasta AN, de tal manera que el AN es igual a A y AI es elemento de gamma o deducción de AJ con J menor que I. Y entonces pues ahí utilizamos que gamma es un subconjunto de delta, ¿no? Entonces, como gamma es un subconjunto de delta, pues entonces los AIs que son elementos de gamma también son elementos de delta, ¿no?
Y los que ya eran deducciones de los anteriores, pues realmente no me importa, porque solamente me importa que o pertenezcan a elementos de delta o que sean deducciones de los anteriores, ¿no? Entonces, esa misma lista que probaba A con gamma, pues funciona con delta, ¿no? Eh, los elementos que se deducen de anteriores a Is, los dejamos tal cual y así la lista A1, A2 y así AN satisface lo que queremos. Es decir, que delta prueba A, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? Juan, ¿por qué Dime. se pueden dejar como esos elementos que se deducen de los anteriores, o sea, como fuera? Ajá, imagínate que yo tengo aquí mi lista. Entonces, tengo aquí A1, A2 y así. Y aquí tengo AN. Bueno, le voy a poner AN menos 1. Y aquí en la N y este se llama A. Y tú sabes que todos estos de aquí eh, o son elementos de gamma o se deducen de anteriores ahí, ¿no? Entonces, mm, um, mejor, voy a poner así, pero el corchete mejor lo voy a poner de este lado y lo voy a poner así. Entonces, aquí eh, o pertenecen a gamma o son deducciones de anteriores. Entonces, a lo que yo voy es lo siguiente. Así, supón que tienes tu lista desde A1 hasta N. Entonces, a lo mejor el primero resulta ser que es un elemento de gamma. Entonces, este de aquí resulta que es un elemento de gamma. Y a lo mejor el segundo resulta que también es un elemento de gamma. Y a lo mejor el tercero ya resultó que aquí le ponemos, se dedujo de A1, ¿no? Y a lo mejor el AN-1 se dedujo de A2, ¿no? Como gamma es un subconjunto de delta, pues entonces todos los que ya estaban en gamma van a estar en delta. Y ahora, por ejemplo, en este caso, el A3 y el AN-1 que se dedujeron de anteriores, fíjate que realmente no me está importando si los anteriores están en gamma o en delta. Solamente estoy sabiendo que se están deduciendo de los anteriores. Y entonces para nosotros ver que delta satisface a AN, nosotros lo que queremos hacer es encontrar una lista A1 y así hasta AN, de tal manera que este sea A y que todos estos anteriores o sean elementos de delta, que ya está pasando aquí, o se deduzcan de los anteriores, que también ya está pasando aquí, ¿no? Ah, Entonces, sí. la Es- lista está cumpliendo lo que queremos. Por lo tanto, tenemos que delta está satisfaciendo A. ¿Se entendió mejor así?
Sí, sí, ya entendí. Gracias. Súper. Bueno, lo voy a dejar ahí para las notas. Este, deducir es uno de esos verbos que tiene como, bueno, yo siento que en el español, cuando alguien aprende a hablar español, debe ser horriblemente saber cómo conjugar. ¿En dónde? Nayib, ¿en qué parte? ¿En B? Ok. Yo deduje, tú deduje, tú deduces. Él deduce, nosotros deducimos, yo deduje, tú dedujiste, dedujeron, él dedujo, deducción. Sí, debe ser horrible para alguien que aprende español conjugar ese verbo. Sale. Inciso C. Entonces, en el inciso C tenemos que gamma satisface A y que A deduce B. Entonces queremos ver, supongamos, que gamma deduce A y A deduce B. Y entonces lo que queremos probar es que gamma deduce B. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues como gamma deduce A, entonces existe una sucesión y la voy a poner ya mejor paradita porque creo que así se entendió más. A1, A2 y así, al cabo aquí las hojas son infinitas. AN-1 hasta AN. Tal que pues este AN está resultando ser el A y todos estos de aquí o pertenecen a gamma o se deducen de algún AI anterior a la lista, ¿no? También sabemos que A prueba B, deduce B. También sabemos que A deduce B. Entonces, existe una lista y a esta le vamos a poner, podemos decir de hecho quién es concretamente, ¿no? Una lista y vamos a poner A1 que va a ser A y A2 que va a ser B, pero le vamos a poner primas, ¿no? Y aquí es, pues, B se deduce de A. Sería como lo mismo de esto de acá, ¿no? O sea, se deduje de alguno de los anteriores. Sí, el B, que es el A2', se deduje de alguno de los se deduce de alguno de los anteriores, que es el A1', que en este caso es A, ¿no?
Entonces, en este caso, esa listita solamente tiene dos elementos, A, y luego ponemos B, y entre paréntesis ponemos, pues, que B se deduce de A. Y eso lo sabemos por hipótesis. Y entonces, ahora, ¿quién va a ser la nueva lista que vamos a querer? Pues, si agarramos y pegamos la lista 1 con la lista 2, pues entonces ya tenemos una lista de puros elementos de gamma o que se deducen de algunos de los anteriores, de tal manera que el último elemento es el B que queremos, ¿no? Entonces, así, si tomamos la sucesión, y le voy a poner así, B1, y así hasta Bn más 1, de tal manera que BI es igual a AI para todo I que va desde 1 hasta N, y Bn más 1 pues sería igual al A2', que sería igual a B. Tenemos. Entonces, aquí está el B1, que estamos diciendo que es el A1, el B2, que estamos diciendo que es el A2, y así, el Bn-1, que sería el An-1, el Bn, que sería el An, pero el An ya tenía nombre, que era el A, y aquí el Bn más 1, que sería, de hecho aquí también, si lo quieren ver un poco más claro, sería el A1', que sería el A de hecho, y acá el Bn más 1 sería el A2', que de hecho sería el B. De tal manera que, ¿qué está pasando? Pues estos de acá, una de dos, o pertenecen a gamma o se deducen de anteriores a is, ¿no? ¿Qué pasa del A? Pues el A está cayendo en esta clasificación porque se está deduciendo de todos los anteriores, a saber, de los BNs, ¿no? De hecho aquí, en vez de ponerle AIS, le vamos a poner ya directamente de los BIs, ¿no? Y también el B cae dentro de la última clasificación porque se está deduciendo a saber del BN. Y este de acá también cae en esta clasificación, pues B se deduce de Bn, ¿no? Y entonces pues ya tenemos una lista finita, pero en este caso ya no va de 1 hasta n, sino que va de 1 hasta n más 1, de tal manera que el elemento n más 1 es el que queremos probar. Y todos los anteriores o son elementos de gamma o son deducciones de algunos elementos de esa lista, ¿no? Entonces, que cumple lo deseado. Es decir, eh, gamma satisface B. ¿Queda claro aquí qué fue lo que hice? Yo tengo duda en la parte, a ver si le puedes subir un poquito. Claro. ¿Dónde? A ver, un poquito más. Ahí en esta parte, Ajá. cuando decimos que A deduce a B, Uh-huh. ahí A nada más es el elemento AN, ¿no? Es como si fuera un conjunto con solamente un elemento. ¿Cuál A? El A grandota. Bueno, A deduce a B. El A
como A Ajá. es igual a N, nada más es como si fuera un elemento, por así decirlo. Sí, ¿no? O sea, así como decíamos que, por ejemplo, gamma podría tener muchos elementos, no sé, gamma 1 y así hasta gamma n, pues sí, puedes pensar que ese conjunto A solamente es un elemento, ¿no? Vamos Y, y como así. ahí, ¿cómo sabemos que, ya no entendí por qué nada más es un paso de A a B? ¿No podría también ser una lista de pasos, aunque nada más sea un elemento, como que una lista de pasos hasta B? Ah, O, pues sí, de hecho sí, sí podría ser. O sea, sé que no solamente brincaras como en una deducción, ¿no? Sino que tuvieras A y de ahí fueras haciendo más reglas de inferencia y que al final dedujeras a B, ¿no? sí, ¿Eso es lo que me justo. dices? Ok, Sí, 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 de hecho, sí, bien podría pasar eso también y no hay ningún problema, ¿no? Am, a ver, entonces, lo vamos a poner aquí. Digamos que el A1' pues es A, y aquí tenemos más cosas, y aquí tenemos AN', ¿no? Y entonces el AN' pues ya resulta ser el B, y pues está pasando que todos estos de aquí son deducciones de A's primas anteriores, ¿no? Seguro, bien podría pasar. Y entonces el argumento sigue siendo el mismo, nada más que pues hay que ahora mover un poquito los índices, ¿no? B1 hasta B, y aquí le vamos a poner eh, B2N menos 1, porque va a tener N pasos de la primera lista y va a tener otros N pasos de la segunda lista, serían 2N, pero el último paso de la primera lista y el primer paso de la última lista, pues se están encimando, ¿no? Entonces, por eso sería 2N y le vamos a restar menos 1. Y aquí sí voy a tener que borrar porque sí ya está complicado ya, con todas las flechas estas que pusimos aquí. Um, y aquí tendríamos el Bn más 1, que de hecho sería el A2', y aquí continuamos hasta que llegamos al B2n menos 2, que de hecho sería el An menos 1', y llegamos al B2n menos 1, que de hecho sería el An', que es B, ¿no? Y entonces esta de aquí, pues es justo la lista de que A deduce B, ¿no? Y entonces pues ya tenemos una... Ah, y acá también esto tenemos que modificarlo, ¿no? Ah, aquí le vamos a poner y B y va a ser igual a el A y menos 1' para todo i que va desde n menos 1 hasta 2n menos 1, ¿no? Y ya, no pasa nada. Y entonces, pues ahora sí estamos formulando nosotros una nueva lista finita, de tal manera que eh, o todos son elementos de gamma o se deducen de los anteriores y el último es B, ¿no?
Ujú, muy bien, muy buena observación. Mm, va el D, ¿no? Sí. Entonces, el D nos dice lo siguiente. Supongamos que para cada BI que pertenece a gamma, a delta, eh, se tiene que gamma prueba, ¿no? Y entonces, y también, supongamos que delta prueba A. Y entonces lo que nosotros queremos probar es que gamma prueba A, ¿no? Ok. Entonces, como delta prueba A, como delta prueba A, pues entonces existe una asociación y la vamos a llamar A1. Es más, para que quede, todo bien, no le vamos a llamar A1, le vamos a llamar BBs, para que vea con la hipótesis, ¿no? B1 y así hasta Bn, de tal manera que B1, B2, Bn-1, Bn es igual a A, y todas estas de acá son elementos de delta, o pertenecen a delta, o son deducción de anteriores Bayes, ¿no? Y entonces, la otra hipótesis es que gamma satisface a cada uno de los Bayes que están en delta, ¿no? Entonces únicamente nos vamos a fijar en los Bayes que están en delta, hacer la lista de cada uno de los Bayes, meterla en esa lista y entonces pues ya acabamos, ¿no? Pero no, déjenme apuntar con los Bayes que tienen. Ah, ya. Sea B, I, y le vamos a poner J, una
subsucesión de BI de tal manera que PIJ es un elemento, bueno, pertenece a delta, ¿no? Para todo elemento de J, ¿no? Entonces, por hipótesis, gamma satisface BI J para cada J. Aquí pues es, o sea, es una subsucesión, ¿no? Entonces, digamos que el que se está moviendo es el J. El I está fijo y el que se está moviendo es el J. Entonces, para cada uno de esos J's, pues va a existir una lista de tal manera que, entonces, para cada J existe una lista y la vamos a llamar, ¿cómo la vamos a llamar? A1 y así hasta AN, pero esta va a depender de J, de tal manera que pues aquí tenemos el A1J, aquí tenemos el A2J y así hasta el ANJ. El ANJ va a resultar ser el último término de mi sucesión, que de hecho es el BIJ, y todos los anteriores, estos de aquí, o pertenecen a gamma o se deducen de anteriores BIJ, ¿no? Cas, con K menor que J, ¿no? Y eso es para cada J. Entonces, así, rápidamente un dibujito. Lo que está pasando es lo siguiente. Nosotros teníamos una lista. B1, B2 y así hasta Bn-1 y así hasta Bn. De tal manera que este último era, no me acuerdo quién era el que teníamos que probar. Creo que era, ¿no? Y entonces, por ejemplo, me fijo en el primero. ¿El primero pertenece a BJ? Digo, ¿a delta? No. Entonces, supongamos que este... No, sí. El primero siempre tiene que pertenecer a delta, ¿no? Este de aquí sí pertenece a delta. Entonces, de aquí, este se va a llamar el B11, ¿no? El segundo, ¿pertenece a delta? Supongamos que sí pertenece a delta. Entonces, este de aquí
sería este sería el BI1 y este sería el BI2. El siguiente, supongamos que no pertenece. Y el siguiente, que digamos por aquí estaría el B4, supongamos que el B4 sí pertenece a delta. Entonces al B4 le tocaría ser el BI3. Y supongamos que así llegamos hasta el último, hasta el N-1, ¿no? Y entonces cada uno de estos está teniendo su respectiva lista. Este de aquí le está saliendo su lista A1, 1 y así hasta el A1, perdón, hasta el AN1. Este 1, el supraíndice, este supraíndice 1 es este de aquí abajo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, al segundo le estaría saliendo su lista y en este caso sería A12 y así hasta el AN2, ¿no? En donde este supraíndice, que es el 2, le está correspondiendo ser este de aquí. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues únicamente vamos, digamos, a agrandar la lista. Todos los que estaban en delta los vamos a escribir en esta lista y todos los que no estaban en delta pues los vamos a dejar fijos, ¿no? ¿Se entiende qué es lo que estaba haciendo la prueba? Porque pues ya metí como muchos índices ahí. Los que no están en delta son los que se deducen a partir de los otros B y J, ¿no? Exactamente, pero no de Mm, los B y J, ¿no? Sino se deducen de los que están aquí en esta lista, ¿no? Bueno, que sí, a su vez se deducen de cada uno de los B y J, ¿no? Entonces, si supongamos, es que aquí me faltó un elemento que no estuviera en delta, ¿no? Y este de aquí no está en delta, entonces es porque este de aquí se dedujo de alguno de los anteriores de acá, ¿no? Entonces, por así decirlo, mi nueva lista quedaría de la siguiente manera. Digamos que el primero sí se dedujo, entonces sería el A11 y así hasta el AN1. Todo este de aquí le corresponde el BI1. Y luego en mi siguiente lista, pues a lo mejor va el A12 y así hasta el AN2, porque todo este de aquí representa el BI2, que de hecho este de aquí representa el B1, que este de aquí representa el B2, ¿no? Y luego a lo mejor el tercero no se dedujo de nada. Entonces en mi lista seguiría B3, y en mi lista seguiría B4, y en mi lista seguiría B5, y a lo mejor el B6, ese sí ya se dedujo, ¿no? Entonces aquí, pues le tocaría hacer el A16, y así hasta el AN6, porque pues a este de aquí le está tocando ser el BI. De hecho, le toca ser el tercer elemento de nuestra sucesión en 6, ¿no? Entonces, este de aquí, pues, estaba resultando ser el B6. Y entonces así, estamos agarrando y teniendo la lista completa. Pum, 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 hasta que llegamos al BN, que de hecho era el B, ¿no? Y entonces ya estamos agarrando y deduciendo una lista, de tal manera de que o todos son elementos de gamma, porque cada uno de esos ANs son elementos de gamma, de delta o deducciones de los anteriores, o eran ya deducciones de los anteriores BIs, ¿no? Entonces, pues ya, eso terminaría la prueba del teorema. Si quieren, terminamos de escribir esta prueba el próximo martes,
porque ya se me acabó el tiempo. Y pues ya nada más falta el meter teorema de la finitud, pero pues ese es más rápido. Creo que el más engorroso es este de aquí. Entonces aquí vamos a ponerle pendiente de escribir la prueba. Y la terminamos de escribir el martes. No terminarla, ¿no? No que esté pendiente toda la prueba, ¿no? ¿Dudas hasta aquí?